Hola chicos, en este video vamos a ver el equilibrio y el comportamiento del agua en cuanto a ácido-base. Van a ver que es algo central para entender este tema y vamos a llegar entonces a la definición de lo que sería la escala de pH, que es una de las maneras de expresar la acidez o basicidad de una solución y de hecho es la más utilizada. Primero vamos a repasar lo que habíamos visto en el primer video. Si no vieron el primer video, por favor vayan y vean la definición de ácidos y bases. Vamos a hacer un repaso de las especies analizadas en ese primer video. Primero, el protón. El protón es el átomo de hidrógeno sin el electrón, que es lo que se transfiere cuando vos tenés una sustancia actuando como un ácido y una sustancia actuando como base y recibiéndolo. Los ácidos de hecho son los que transfieren el protón, las que se comportan como bases son las que pueden recibir el protón, ¿sí? Es un átomo de hidrógeno sin su electrón, ¿sí? Por eso es un catión y se lo denomina protón porque si vos a un átomo de hidrógeno le sacás un electrón, básicamente lo que te queda es solamente un núcleo con un protón, ¿sí? Bueno, fíjense cómo pasa cuando el ácido clorhídrico reacciona con el agua. El hidrógeno que está unido al cloro, el cloro es esta pelotita de tamaño verde, estos como fantasmitas que tiene ahí son los pares libres del cloro. El cloro en el ácido clorhídrico tiene 3 pares libres y un par compartido con el hidrógeno, ¿sí? Ese hidrógeno se transfiere a la molécula de agua. ¿De qué manera? Bueno, básicamente el par compartido entre el hidrógeno y el cloro queda con el cloro. Por eso el cloro termina quedando con un cuarto par libre, queda en forma de cloruro, de anión, porque se queda con un electrón de más, con el electrón que originalmente pertenecía al hidrógeno. ¿Y cómo hace entonces ese núcleo de hidrógeno, ese protón, para unirse al agua? Bueno, se une de manera covalente dativa con uno de los pares libres del agua. Por eso el agua originalmente tiene 2 pares libres y cuando vos te queda en forma de catión hidronio, queda con un solo par libre. ¿Dónde está el segundo par libre? Ese que formó el enlace dativo con el hidrógeno que se transfirió, ¿sí? Así que básicamente el cloro queda en forma de cloruro, en forma de anión, y el agua, las aguas que llegan a robar protones, se transforman en hidronios, formando una unión dativa entre el protón transferido y el átomo de oxígeno del agua, ¿sí? Por supuesto, como mencioné en el video anterior, acá el reactivo limitante es el ácido clorhídrico, con lo cual no todas las moléculas de agua van a llegar a reaccionar, solamente una mínima fracción que va a depender de cuántas moléculas de ácido clorhídrico haya en el sistema. La formación de catión hidronio, qué tan concentrado queda el catión hidronio que se forma, va a depender de qué tan concentrado esté el ácido que vos disolviste, ¿sí? Por eso van a ver que el pH y la acidez o basicidad de una solución va a depender principalmente de la concentración de lo que vos disuelvas. Si vos pones 0,0001 molar de ácido clorhídrico, se te va a formar muy poquito hidronio y la solución, si bien va a ser ácida, va a ser apenitas ácida. Si vos disolves 0,5 molar de ácido clorhídrico, se te va a formar un montón de hidronios y entonces la solución va a ser bastante ácida, ¿sí? Bien. Con las bases pasa básicamente lo mismo, pero al revés justo. En las bases lo que va a ocurrir es que la base va a robarle un protón al agua. En vez de pasarle un protón al agua, le roba uno. Entonces fíjense que el agua, que originalmente tiene sus 2 pares libres y tiene 2 hidrógenos unidos de manera covalente simple, como uno de esos hidrógenos se transfiere a la base, en este caso al amoníaco, lo que va a ocurrir es que el agua te va a quedar ahora con 3 pares libres, porque el electrón del hidrógeno queda con el oxígeno del agua y te queda por lo tanto con un electrón de más, con lo cual queda en forma de anión oxidrilo. Y al revés, la base que tenía un par libre, ahora ya queda sin pares libres porque ese par libre es el que forma la unión dativa con el hidrógeno transferido. Así que es igual la reacción, excepto que es justo al revés. El que pierde el hidrógeno acá es el agua, el que gana el hidrógeno es la base. De hecho, el que actúa como base es el que siempre recibe el protón. En la izquierda, el hidrógeno se transfiere al agua, así que el agua está actuando como base. En la de la derecha, la base es el amoníaco porque es la que recibe el protón. ¿Cómo está actuando el agua en este ejemplo? Como ácido, porque el agua es la que está cediendo el protón. Fíjense esta particularidad del agua de que en una actúa de una manera y en la otra actúa de la manera opuesta, ¿sí? Bien, ¿qué era el hidronio? Era básicamente la especie en la cual se transforma el agua cuando recibe un protón proveniente de un ácido, ¿sí? Es este de ahí que está ahí, ¿sí? Es H3 oxígeno más, ¿sí? Para que no se olviden, ¿sí?
Básicamente el ion hidronio, el catión hidronio, básicamente sí tiene la fórmula H3 oxígeno más, tiene una estructura piramidal porque tiene un par libre, un ángulo de enlace de 109, ¿sí? Y se suele representar de estas maneras, ¿sí? Acá está la representación de Lewis y acá la representación desarrollada. Fíjense que efectivamente es una geometría piramidal, ¿sí? Bien, ¿qué es el oxidrilo? El oxidrilo es el opuesto del hidronio. Es la especie en la cual se transforma el agua cuando pierde un protón al reaccionar con una base. El hidronio es lo que se transforma el agua cuando recibe un hidrógeno, cuando recibe un protón. El oxidrilo es lo que se transforma el agua cuando pierde un protón, ¿sí? Entonces, en el ejemplo del amoníaco, ahí tenemos el oxidrilo, ¿sí? La fórmula es OH-, ¿sí? Como son solamente dos átomos, no tiene geometría que se pueda definir, porque básicamente dos átomos siempre están unidos de manera lineal, ¿sí? Y es un anión muy conocido porque es el típico anión que forma parte de los hidróxidos. De hecho, en algunos libros se lo llama de esa manera, anión hidróxido, ¿sí? Oxidrilo es básicamente lo mismo. Bien. Ahora sí, vamos al agua. Si analizamos los ejemplos, vimos que el agua podía hacer las dos cosas. A veces se comporta como un ácido, transfiriendo un protón, y a veces se comporta como una base, recibiendo un protón. Las sustancias que tienen este comportamiento dual, que pueden actuar como ácidos o como bases, se les llaman fóteros, y son varias las sustancias que pueden hacer eso. A nosotros nos importa el agua porque siempre trabajamos en solución acuosa, ¿sí? Entonces fíjense acá el agua en estos dos ejemplos. Ahí en rojo están marcados quién está actuando como ácido, es decir, quién está transfiriendo protón. En la de arriba es el ácido clorhídrico, en la de abajo es el agua, porque el agua es la que está transfiriendo protón al amoníaco. En azul, quienes actúan como bases, porque aceptan protones. Arriba es el agua el que reacepta el protón, así que está actuando como base, y abajo es el amoníaco el que recibe el protón, así que está actuando como base. Por lo tanto, tenemos que el agua en una actúa como ácido, en otra actúa como base. Eso es lo que decimos cuando decimos que el agua es un anfótero. Tiene la capacidad de actuar de las dos maneras. Y lo loco, y acá viene lo más importante, es que puede actuar de las dos maneras entre sí misma. Es decir, cuando se juntan muchas moléculas de agua, algunas, muy poquititas, pero algunas, reaccionan entre ellas. Es decir, si vos tenés un recipiente con agua, va a haber algunas moléculas de agua que van a actuar como ácidos y van a transferir protones a otras moléculas de agua que van a recibir esos protones y por lo tanto van a actuar como bases, ¿sí? En ese ejemplo que tienen escrito ahí, la que está en rojo es la que está actuando como ácido. Se transforma en oxidrilo porque transfirió un protón. La que está en azul está actuando como base. Se transforma en hidronio porque recibió un protón. Este es lo que se llama el equilibrio de autoionización del agua. Dos moléculas de agua pueden reaccionar y transformarse respectivamente en oxidrilos e hidronios, ¿sí? Por eso estas dos especies están tan relacionadas. Yo les dije, en el video anterior les había dicho que eran como las dos caras opuestas de una misma moneda. La misma moneda es el agua. De un lado, cuando pierde un protón, se transforma en oxidrilo. Del otro lado, cuando recibe un protón, se transforma en hidronio. Así que oxidrilos y hidronios vienen del mismo equilibrio, vienen de este equilibrio del agua, ¿sí? Hay que tener en cuenta que esto es un equilibrio que está muy desplazado hacia reactivos, es decir, muy pocas moléculas de agua realmente hacen esta reacción, ¿sí? De hecho, después vamos a hacer la cuentita, es muy poquitito. De hecho, la constante del equilibrio es súper chiquita, con lo cual la mayor parte de las moléculas de agua quedan en forma de reactivos, es decir, quedan en forma de agua. Muy poquitas van a transformarse en estos iones. De hecho, fíjense lo que dice ahí, está tan desplazado a ser reactivos que solo una ínfima parte. ¿Cuál es la constante de este equilibrio? Bueno, este equilibrio tiene como constante 1 por 10 a la menos 14, lo cual indica lo que tiene ahí en pantalla. Solo uno de cada todo ese número de moléculas se ioniza por medio de este proceso, ¿sí? Entonces, siempre que tengamos agua como solvente, mejor dicho, vamos a tener miles de millones de millones de millones de moléculas de agua. Así que siempre que tengamos agua como solvente, este equilibrio va a estar ocurriendo y algo de hidronios y algo de oxidrilos va a haber. Pero sepan que normalmente la concentración es muy pero muy baja, ¿sí? Si solamente tenemos agua, como la estequiometría en este equilibrio es 1 a 1, por cada hidronio que se forma un oxidrilo. Si solamente tenemos agua, hidronios y oxidrilos van a estar empatados. En muy baja concentración, pero empatados.
A eso se le dice tener una solución neutra. Si yo tengo agua y solamente le disuelvo algo neutro, las cosas neutras ni aumentan hidronios ni aumentan oxidrilos. Así que hidronios y oxidrilos siguen estando empatados. Sigo teniendo una solución neutra. Ahora, si yo agarro agua y le disuelvo ácido clorhídrico, el ácido clorhídrico genera un aumento de hidronios y por lo tanto hidronios pasa a superar en concentración a la especie de oxidrilos. Ahí tendríamos una solución ácida. Cuando uno dice que tiene una solución ácida, está queriendo decir eso, que la concentración de hidronios, sea por el motivo que sea, supera a la de oxidrilos. Si en cambio yo tengo otra vez agua destilada, estaría neutra, están empatados, y ahora le disuelvo una base, como puede ser hidróxido de sodio. ¿Qué pasaba con las bases? Aumentaban oxidrilos, otra vez se rompe el empate, excepto que ahora pasan a ganar en concentración los oxidrilos. Ahí diríamos que teníamos una solución básica. Originalmente el agua destilada va a tener hidronios y oxidrilos empatados, porque acá es 1 a 1 la estequiometría. Originalmente el agua destilada es neutra, ¿sí? Por más que haya hidronios y oxidrilos, es neutra. Si disolvés algo neutro, sigue siendo neutro, siguen estando empatados. Si disolvés un ácido, pasan a ganar los hidronios. Si disolvés una base, pasan a ganar los oxidrilos, ¿sí? Siempre vamos a tener que estar analizando básicamente cómo está este equilibrio. Si está empatado o si está ganando alguno de ellos. La cuestión es que siempre van a estar los dos. Como esto es un equilibrio, siempre vas a tener hidronios y oxidrilos cuando tengas agua como solvente. En el CBC siempre analizamos soluciones con agua como solvente. Eso que tenemos marcado ahí es la constante del equilibrio. Una aclaración: como el agua es el solvente, su concentración es altísima. Como la constante es muy chiquitita, muy pocas moléculas de agua llegan a reaccionar, con lo cual la concentración de agua es prácticamente una constante. Se le incorpora en el valor de la constante, ¿sí? Como se le incorpora el valor de la constante, ustedes no van a escribir la constante de equilibrio de esa forma, con el agua como denominador al cuadrado, sino que directamente la vamos a juntar con el valor de K y lo vamos a escribir entonces, la vamos a pasar multiplicando y lo vamos a escribir de esta manera, ¿sí? Esas dos cosas juntitas, llamándolo KW. ¿Sí? Entonces, ojo, el agua, si bien es un reactivo y debería ir dividiendo al cuadrado, su valor ya va a estar incorporado en el valor de la constante, con lo cual no tienen que poner el agua en estas constantes de equilibrio. Nos va a quedar la expresión simplemente con los dos productos, hidronios y oxidrilos. Como el coeficiente de ellos es 1, esas dos concentraciones van a ir elevadas a la 1. ¿Sí? Y el valor de la constante la van a tener siempre en los enunciados de parcial, ¿sí? Si no, igual anótenselo, en el parcial virtual lo pueden tener sin ningún problema. El valor de la constante a 25 grados es 1 por 10 a la menos 14. Respecto a la temperatura, como esto es una constante de equilibrio, la temperatura la afecta, ¿sí? Pero todos los ejercicios que vemos en la guía, salvo el primero, tratan de soluciones acuosas a 25 grados. Así que en todos los ejercicios de la guía, salvo el primero, el valor de KW efectivamente va a ser 1 por 10 a la menos 14, ¿sí? Esta ecuación, de hecho, les va a permitir en los problemas calcular los oxidrilos, si vos conocés la concentración de hidronios, ¿sí? Porque pasás hidronios dividiendo a la derecha y te queda que oxidrilos es 1 por 10 a la menos 14 dividido lo que valga hidronios. O al revés, si conocés oxidrilos, pasás los oxidrilos dividiendo y podés calcular los hidronios. Esta ecuación permite pasar de oxidrilos a hidronios haciendo simplemente un despeje, ¿sí? Así que ese valor de la constante tienen que tenerlo anotado, ¿sí? En los parciales presenciales lo tenían siempre en el enunciado, por eso el alumno no lo necesitaba memorizar. Ustedes tampoco, porque al ser virtual directamente lo buscan en el resumen que tengan a mano, ¿sí? Bien. Lo que hemos dicho entonces, si tengo solamente agua destilada o algo neutro disuelto, la relación estequiométrica indica que hidronios y oxidrilos van a estar empatados, así que la concentración de ellos va a ser la misma. Eso ocurre en las soluciones que sean neutras. Si yo disuelvo un ácido, el ácido provoca un aumento de los hidronios. Esto lo habíamos visto en el primer video. Generaban la transformación de alguna de las moléculas de agua en hidronios. Si aumenta hidronios, entonces los hidronios van a ganarle en concentración a los oxidrilos. Ahí tenemos una solución ácida.
Y si en cambio disolvemos una base, pasa al revés, porque vamos a provocar un aumento de los oxidrilos y ahora son los oxidrilos los que les ganan en concentración a los hidronios, ¿sí? Esas son las tres posibilidades: solución neutra donde empatan, ácida donde gana hidronios, básica donde ganan oxidrilos. La mayoría de los problemas van a tratar de calcular qué concentración de hidronios o de oxidrilos se forma por la disolución de un ácido o de una base y por lo tanto luego expresar esa acidez o esa basicidad usando una escala logarítmica que es el pH o el pOH, ¿sí? Fíjense ahí el ejemplo: yo tengo agua destilada, tengo una solución neutra. Si le agrego, supónganse, cloruro de sodio, que es una sustancia neutra, sigue siendo neutra. Ahí hidronios y oxidrilos se empatan. Si en cambio le agrego unas gotitas de ácido clorhídrico, paso a tener una solución ácida, porque el ácido clorhídrico hace que los hidronios aumenten y que le ganen a los oxidrilos. Si luego agrego hidróxido de sodio, lo que va a ir ocurriendo es que voy a ir neutralizando el ácido y en algún momento, si agrego más hidróxido de sodio que lo que agregué de ácido clorhídrico, voy a terminar con oxidrilos ganándole al hidronio y voy a obtener una solución básica. Si justo pongo la misma cantidad de ácido clorhídrico que de hidróxido de sodio, sigo teniendo un empate y sigo teniendo una solución neutra. Bien, a partir del dato de la constante de ionización del agua se puede calcular, ¿sí?, cuánto vale la concentración de hidronios y de oxidrilos del agua destilada, de una solución neutra. Vamos a hacerlo. Vieron que básicamente habíamos dicho que hidronios y oxidrilos cuando la solución es neutra son iguales. Bueno, si vos tenés en cuenta esa igualdad, podés despejar a partir de KW que la concentración de hidronios y de oxidrilos es 1 por 10 a la menos 7 molar. Ese es el valor cuando vos tenés una solución neutra. Es recontra baja la concentración. Están empatados en un número recontra bajo. A ese valor de concentración de hidronios y de oxidrilos es lo que corresponde a las soluciones neutras que están a 25 grados. Si vos disolvés un ácido o disolvés una base, vas a provocar un aumento de hidronios o un aumento de oxidrilos y vas a romper ese empate. Cuando pasa eso, dejás de tener una solución neutra. En el próximo video vamos a trabajar básicamente con un par de ejemplos de calcular cuántos son los hidronios, cuántos son los oxidrilos y cómo expresar eso en escala logarítmica, cómo expresar eso en forma de pH o pOH.